El convento de Santa María de la Cruz se alzaba silencioso sobre una colina, como un guardián de piedra que vigilaba el valle. Para el pueblo era símbolo de devoción, un refugio donde las jóvenes podían entregar su vida a Dios y expiar los pecados de sus familias. Para quienes vivían dentro de sus muros, en cambio, era un mundo de rutinas estrictas, de voces apagadas, de campanas que dictaban cada momento de la existencia. Entre esas paredes vivía Sor Isabel, una joven de 23 años, enviada allí por decisión de su padre, que buscaba ocultar un rumor de amor prohibido con un comerciante del pueblo. Desde el día en que cruzó los portones, Isabel supo que su vida ya no le pertenecía. Aprendió a rezar de madrugada hasta que las rodillas se entumecían, a callar su voz salvo para entonar cánticos, a vestir un hábito que ocultaba no solo su cuerpo, sino también sus deseos. Los primeros años se sometió sin resistencia. Cumplía con las oraciones, trabajaba en el huerto, atendía a las ancianas enfermas del convento. Por fuera parecía una hermana ejemplar, pero por dentro algo se quebraba poco a poco. Cada rezo que repetía le sonaba vacío. Cada sermón de la Madre Superiora la hundía más en un mar de dudas. ¿Era realmente ese el camino que Dios había elegido para ella? ¿O simplemente la cárcel que otros habían decidido imponerle? El deseo, al principio, era apenas un murmullo, una inquietud en las noches más silenciosas, un sueño difuso en el que alguien la miraba no como a una monja, sino como a una mujer. Se reprendía a sí misma, golpeaba su pecho en confesión, pedía perdón por pensamientos que no podía evitar. Pero el deseo, como una semilla enterrada, crecía en secreto buscando la luz. El primer temblor de cambio llegó un verano, cuando el convento recibió a un grupo de albañiles que repararían los muros dañados por la lluvia. Isabel fue asignada para llevarles agua y pan durante las jornadas de trabajo. Nunca antes había estado tan cerca de hombres desde que había ingresado al convento. El simple sonido de sus voces graves resonando en el patio le parecía extraño, casi prohibido. Uno de ellos, Diego, destacaba entre los demás. No era el más fuerte ni el que hablaba más alto, pero había en él una calma que contrastaba con la dureza del oficio. Sus ojos oscuros parecían observarlo todo con paciencia, y cuando Isabel le entregó por primera vez una jarra de agua, le dedicó una sonrisa que, aunque breve, encendió algo en su interior. «Gracias, hermana», dijo con respeto, pero con una calidez que atravesó la armadura del hábito. Isabel bajó la mirada de inmediato, murmurando una bendición casi inaudible. Esa noche no pudo dormir. Recordaba la voz de Diego, la manera en que sostuvo la jarra, el brillo de sus ojos bajo el sol. Se repitió una y otra vez, repitiéndose que era una tentación, un pecado que debía arrancar de raíz. Pero cuanto más intentaba sofocarlo, más crecía dentro de ella la certeza de que aquel gesto insignificante había cambiado algo para siempre. En los días siguientes, buscaba inconscientemente la oportunidad de verlo. Fingía serenidad al llevar las provisiones, pero por dentro su corazón latía desbocado. Diego, por su parte, parecía percibirlo. Nunca fue irrespetuoso, nunca cruzó la línea que la pondría en evidencia, pero cada palabra suya llevaba un matiz distinto, una complicidad silenciosa. Una tarde, mientras Isabel recogía ramas secas en el huerto, escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y lo encontró allí, observándola con una expresión contenida. El corazón de Isabel se detuvo un instante. «Perdona», dijo Diego bajando la voz. «No quería asustarte». «No deberías estar aquí», respondió ella intentando sonar firme, aunque su voz temblaba. Él asintió, pero no se movió. «Lo sé, pero necesitaba verte». Las palabras cayeron sobre Isabel como un rayo. Nadie había dicho nunca eso en el convento. Nadie la había visto como algo más que una hermana obediente. «Necesitaba verte».
Eran palabras prohibidas, pero también las más humanas que había escuchado en años. Isabel sintió que el aire le faltaba. Dio un paso atrás, murmurando que debía irse, y corrió hacia el claustro sin mirar atrás. Esa noche lloró en silencio, golpeando su almohada con rabia y miedo. Sabía que lo que sentía era peligroso, que podía costarle su lugar, su honra, incluso su alma, según las enseñanzas que había recibido. Y sin embargo, en lo más profundo, había una chispa de alegría. Por primera vez en años, se sentía viva. Los días siguientes intentó evitarlo, pidiendo a la Madre Superiora otras tareas para no cruzarse con los albañiles. Pero el destino, o quizás el deseo, se encargó de unirlos otra vez. Una tormenta estalló de improviso mientras Isabel recogía ropa del tendal. El viento la arrastró contra la pared y en medio del caos, Diego apareció para ayudarla. Sus manos rozaron las suyas al recoger las telas, y el contacto fue suficiente para que ambos quedaran paralizados bajo la lluvia. Una tarde, Diego se armó de valor y le habló con una firmeza distinta. «No podemos seguir así, Isabel. Vivimos con miedo, escondiéndonos, esperando un castigo. Yo no quiero verte sufrir. Vámonos». La propuesta cayó sobre ella como una sentencia. Isabel lo miró con el alma en un torbellino. Huir significaba traicionar sus votos, perderlo todo: el convento, el apellido de su familia, incluso su lugar en la sociedad. Pero quedarse significaba renunciar a sí misma, seguir encadenada a una fe que la mataba poco a poco. «No sé si puedo», dijo con lágrimas en los ojos. «He jurado obediencia». Diego tomó sus manos con ternura, sin apartar la mirada. «¿Y de qué sirve la obediencia si te roba la vida? ¿Crees que Dios quiere tu dolor o tu libertad?». Isabel tembló. Sentía que en ese instante se abría un abismo bajo sus pies. De un lado, la obediencia; del otro, el deseo, el amor, la posibilidad de una vida distinta. Sabía que tarde o temprano tendría que decidir. Esa noche, en su celda, se miró en el pequeño espejo de metal que guardaba escondido. No vio a Sor Isabel, la monja obediente, sino a la mujer que había quedado sepultada bajo el hábito. Y por primera vez, comprendió que quizá la verdadera traición no era rendirse al deseo, sino seguir negando quién era. El amanecer se acercaba, y con él, la decisión que cambiaría su destino para siempre. El día amaneció con un silencio extraño, como si el convento mismo supiera que algo iba a romperse. Isabel se levantó antes de que sonara la campana de maitines. Sus manos temblaban al ajustar la toca, y el corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. No había dormido. Había pasado la noche entera recordando las palabras de Diego, escuchándolas una y otra vez en su mente como un eco que no le permitía escapar. ¿De qué sirve la obediencia si te roba la vida? La Madre Superiora recitó los salmos con voz firme en la capilla, pero Isabel apenas pudo seguirlos. Sus labios repetían las oraciones de memoria, pero su espíritu estaba en otro lugar. En el patio, en el pozo, en el recuerdo del contacto furtivo de unas manos que habían despertado todo lo que la obediencia había intentado sofocar. Esa tarde, mientras las demás hermanas tejían y rezaban en el claustro, Isabel se escabulló hacia el huerto. La brisa arrastraba el olor a tierra húmeda y flores silvestres. Allí estaba Diego, esperándola bajo el viejo olivo, con los ojos firmes y una decisión clara en el rostro. «¿Lo has pensado?», preguntó sin rodeos. Isabel lo miró con lágrimas contenidas. Asintió apenas. «Sí, no puedo seguir aquí». Diego tomó aire, como quien carga un peso inmenso y al fin encuentra alivio. «Entonces vámonos, esta noche, cuando todos duerman». El resto del día se volvió insoportable. Isabel apenas podía fingir normalidad. Cada campanada, cada rezo, cada mirada de las otras hermanas parecía juzgarla. La hermana Clara, con su habitual severidad, la observaba como si supiera algo.
Isabel evitó cruzar sus ojos, temiendo que su secreto estuviera escrito en su rostro. Cuando cayó la noche, el convento se sumió en un silencio denso. Isabel se levantó de su catre con el corazón en llamas. Caminó de puntillas por los pasillos, evitando los tablones que crujían. Llevaba apenas lo puesto, el hábito, unas monedas escondidas en la manga y el recuerdo de la vida que dejaba atrás. Al llegar al huerto, el naranjo brillaba bajo la luna, como testigo de lo que estaba a punto de suceder. Diego estaba allí. Llevaba un manto para ella y una alforja con provisiones. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron como si el mundo entero se redujera a ese instante. Sin una palabra, le tendió la mano. Isabel la tomó, y ese gesto sencillo fue la renuncia definitiva a la obediencia y la entrega total al deseo. Cruzaron el portón y salieron al camino. La noche era fría, pero en el pecho de Isabel ardía un fuego incontenible. Cada paso que daba la alejaba de las cadenas que la habían atado por años. El silencio del campo era más dulce que todos los himnos que había entonado. Sin embargo, la libertad rara vez llega sin persecución. Apenas habían avanzado unos metros, escucharon gritos lejanos. Alguien los había visto escapar. Isabel sintió que el miedo la atravesaba como un puñal, pero Diego la apretó de la mano. «No mires atrás, corre». Corrieron por el sendero hasta llegar al río. La corriente brillaba bajo la luz de la luna, rugiendo con fuerza. Había una barca pequeña amarrada al tronco de un sauce. Subieron apresurados y soltaron la cuerda. El agua los arrastró con violencia, alejándolos de la orilla. Isabel se abrazó a Diego, temblando, pero no de miedo, sino de una emoción desconocida. La sensación de que, por primera vez, la vida le pertenecía. Se miraron a los ojos, empapados, temblando. El mundo alrededor parecía haberse detenido. Isabel supo entonces que había llegado al límite. Podía dar un paso atrás y sofocar lo que sentía, o dar un paso adelante y rendirse al deseo que tanto tiempo había callado. Ese día, en medio de la tormenta, no se dijeron nada más, pero en el silencio compartido estaba todo: la confesión de un amor imposible, la promesa de un futuro incierto y la certeza de que Isabel ya no sería la misma. Al regresar a su celda, exhausta y empapada, cayó de rodillas. Pero esta vez, sus labios no pidieron perdón. Se quedó en silencio, con el corazón latiendo desbocado, sabiendo que la fe que la había sostenido comenzaba a quebrarse ante la fuerza de un deseo que no podía seguir negando. El recuerdo de aquella tormenta se quedó adherido al cuerpo de Isabel como la humedad en los muros del convento. Intentó borrar de su memoria el roce de aquellas manos bajo la lluvia, pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentirlo. Cada rezo se transformaba en un campo de batalla, donde las palabras que debían elevar su espíritu solo la arrastraban más hacia la culpa y el deseo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Isabel se repetía que debía alejarse, que no podía caer más profundo en esa tentación. Pero la simple idea de volver a ver a Diego la llenaba de una ansiedad que no lograba controlar. Había en ella dos voces que se enfrentaban sin tregua: la que le recordaba los votos, las enseñanzas, la obediencia, y la que susurraba que había nacido para algo más que encierro y resignación. El convento seguía su rutina de siempre, pero para Isabel nada era igual. Cada vez que se reunían en el coro, sentía que las miradas de las otras hermanas se clavaban en ella, como si pudieran leerle el secreto escrito en el rostro. Cada sermón de la Madre Superiora, con sus advertencias sobre el fuego del infierno, le sonaba dirigido personalmente, como si su pecado ya hubiera sido descubierto. La tensión era insoportable, y sin embargo, la certeza de que Diego estaba cerca la mantenía en pie. La siguiente ocasión en que lo vio fue al atardecer. El grupo de albañiles recogía herramientas y maderas, y Diego se retrasó intencionadamente.
Isabel llevaba un cesto con pan para los trabajadores y al entregarlo, sus ojos se cruzaron. Bastó una mirada para que todo volviera a encenderse. Él inclinó la cabeza y murmuró: ¿Podemos hablar? Isabel sintió que la sangre le hervía. Dudó unos segundos, pero el deseo pudo más. Fingió revisar las vasijas del patio y esperó a que el resto se alejara. Diego se acercó con cautela, consciente de que cada gesto era un riesgo. «No soporto más fingir que no existes», dijo en voz baja. «Sé que es pecado, sé que es imposible, pero no puedo dejar de pensar en ti». Isabel lo miró, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Quiso responder con un sermón aprendido, con una advertencia sobre la obediencia y la salvación del alma, pero en su boca no salieron palabras de fe, sino de mujer. «Yo también», susurró. La confesión los dejó en silencio, mirándose como si el mundo hubiera desaparecido alrededor. No hubo contacto, no hubo caricias aún, pero el peso de aquellas dos palabras era mayor que cualquier acto. Era la aceptación de lo que ambos sabían desde el principio, que estaban cruzando un umbral del que ya no habría retorno. Esa noche Isabel regresó a su celda incapaz de dormir. Caminaba de un lado a otro, se arrodillaba, se levantaba, volvía a arrodillarse. Su mente repetía frases de penitencia, pero su corazón clamaba por algo distinto. Cerró los ojos y se imaginó lejos de esos muros, caminando con Diego bajo el sol libre del campo, siendo simplemente Isabel y no Sor Isabel. Por primera vez en años, sintió que podía soñar con un futuro propio. Los encuentros clandestinos se multiplicaron, siempre breves, siempre en rincones oscuros, siempre con la angustia de ser descubiertos. Se encontraban junto al pozo cuando la luna estaba alta, o entre los tablones del almacén mientras los demás trabajaban. No necesitaban palabras grandilocuentes. Un roce de manos, una sonrisa contenida, un susurro compartido bastaban para alimentar el fuego. Pero la tensión no tardó en hacerse evidente. La hermana Clara, celosa guardiana de las reglas, comenzó a notar las ausencias de Isabel, sus cambios de humor, sus distracciones en los rezos. Una noche, al cruzar el claustro, Clara la sorprendió regresando de la huerta. Isabel inventó una excusa torpe sobre haber olvidado recoger hierbas, pero la mirada de Clara era afilada y desconfiada. Desde entonces, Isabel sintió que la vigilaban de cerca. Los gritos quedaron atrás, ahogados por el rugido del río. El convento se fue desvaneciendo en la distancia, convertido en una sombra entre las colinas. Isabel lo miró una última vez, con una mezcla de dolor y alivio. Había sido su prisión, su condena, pero también el lugar donde había descubierto la verdad de sí misma. La barca los condujo a un valle abierto, cubierto de hierba y con un horizonte que parecía no tener fin. Cuando tocaron tierra, Isabel descendió y, sin pensarlo, se quitó el velo. El viento lo arrebató de sus manos y lo llevó lejos, flotando como un ave liberada. Ella lo observó desaparecer, sintiendo que en ese gesto había dejado atrás no solo un pedazo de tela, sino una vida entera. Diego la miró con ternura y le acarició el rostro. «¿Te arrepientes?», preguntó. Isabel negó con la cabeza, con los ojos brillantes. «No, por primera vez siento que he elegido». Se abrazaron bajo la luna, y en ese abrazo Isabel comprendió que la obediencia puede ser virtud, pero que el deseo, cuando nace de la verdad del corazón, es la única forma de libertad. Ya no era Sor Isabel, la monja obediente. Era simplemente Isabel, una mujer que había elegido vivir, aunque el mundo la llamara pecadora. Esa noche durmieron en un granero abandonado, sobre paja seca y bajo mantas ásperas. Isabel escuchaba el murmullo del viento colándose entre las tablas y lo comparaba con el silencio opresivo del convento. Este silencio era distinto, no pesaba, no juzgaba. Era un silencio lleno de vida, de promesas, de caminos abiertos.
Al amanecer, el sol iluminó sus rostros. Isabel se levantó y contempló el horizonte. El futuro era incierto, lleno de riesgos y dificultades, pero también lleno de posibilidades. Sonrió con lágrimas en los ojos y tomó la mano de Diego. La obediencia había quedado atrás. El deseo prohibido y condenado se había convertido en su salvación. Y en ese nuevo amanecer, Isabel supo que había encontrado lo único que realmente buscaba: la libertad.